Preocupados del reciclaje. Les tengo algunos datos, por ejemplo. Cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico y se cree que la mitad de ese material se concibe para una vida útil de un solo uso. Es decir, usted guardó tal vez un alimento, se comió algo, guardó algo, lo que fuese, y se vuelve un producto que tiene que ser desechado finalmente, este envoltorio plástico. Y menos del 10% de esas 400 millones de toneladas al año se recicla. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Y a eso hay que sumarle lo que nosotros nos comemos por esa contaminación, que son los microplásticos, estas partículas inferiores a 5 milímetros, que se lo comen los pescados, los peces, quiero decir, que luego pescamos y que terminan en nuestra cocina y que terminan finalmente en nuestro organismo, y vaya a saber uno cuáles son los efectos a mediano y largo plazo. Por eso mismo es que queremos hablar sobre todo de la ley de reciclaje con estos plásticos, una ley que está vigente hace ya varios años en nuestro país, y a ver si se ha ido cumpliendo. Vamos a conectarnos con Ariel Valdés, director de Magíster en Gestión Ambiental de la Universidad San Sebastián. Ariel, ¿cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a Feliz usted de por estar. compartir en este día con ustedes. Sí, no, de verdad que es muy importante hablar sobre esto porque se nos va olvidando cada cierto tiempo. Tenemos un día al año que nosotros en los medios de comunicación nos hacemos cargo, pero esto es algo de todos los días, sobre todo el tema del reciclaje. Y ahí, Ariel, vamos a lo que es el panorama más general, antes de entrar a lo que está sucediendo en nuestra casa. ¿Cómo ha estado el panorama, sobre todo con lo que hemos visto en el último tiempo? Y aquí tal vez no está relacionado tal vez con los plásticos y con el reciclaje, pero sí tal vez con el reuso, que es el tema de la ropa, por ejemplo, en el norte, el tema de la gran mancha de basura que hay en el océano, que está llena de plásticos. ¿Nos hemos esforzado realmente en reciclar, en salvar a la humanidad justamente, o no nos hemos esforzado? Bueno, la verdad es que se están haciendo distintos esfuerzos en el país y en el mundo, pero estos esfuerzos relacionados a la cantidad de plástico que nosotros producimos diariamente es insuficiente. Lamentablemente tenemos que empezar a cuestionarnos de manera más crítica las metas que hoy día nos ponemos en virtud, obviamente, de la capacidad de recuperación de nuestro ecosistema y también de la degradación de estos residuos. Entonces, esto es crítico porque tenemos que considerar, por ejemplo, que el plástico es una sustancia que naturalmente no se encuentra en nuestro ecosistema, deriva obviamente de una síntesis realizada por el ser humano utilizando derivados del petróleo y otros compuestos que son muy difíciles de degradar en el ecosistema y pueden demorar entre cientos a miles de años. Entonces, considerando esa cifra, obviamente tenemos que limitar la producción de estos residuos y obviamente cuestionarnos el tipo de consumo que estamos realizando de los diferentes productos en las distintas industrias. Y con todo ese esfuerzo tal vez que no es lo suficiente, la verdad, y es la realidad, o sea, producimos tal vez más incluso de lo que consumimos y aún así seguimos y que nos queda una reserva y hacemos aumentar mucho más esa reserva, pero no nos preocupamos de usarla bien. ¿Y cómo está el panorama en casa, sobre todo entendiendo que hay una ley de reciclaje justamente que está vigente desde 2016, pero que además tiene una responsabilidad para las empresas? ¿Hemos sido responsables nosotros como chilenos, las empresas en nuestro país han sido responsables de generar las instancias de reciclaje, o la verdad es que la ley no ha sido lo suficiente? Bueno, en cualquier proceso en el cual se implemente una ley de este tipo, la única ley no es suficiente. Ya. ¿Por qué? Porque además de la ley hay que impulsar un reglamento y un protocolo justamente para que las instituciones que van a ser partícipes o van a estar sujetas a esta ley puedan implementarla de manera efectiva en sus territorios. ¿Ya? Y esto, ¿por qué digo las instituciones? Porque si bien la ley tiene su foco en la responsabilidad extendida del productor, involucra también otras organizaciones presentes en nuestro día a día, como son los recolectores de basura, los recicladores base y obviamente instituciones públicas que también van a dar disposición final a estos residuos. Entonces, si bien la ley se promulgó en 2016, el proceso ha sido más lento de lo que nosotros quisiéramos, justamente por el desarrollo de estos reglamentos, de estos protocolos, que hoy día han avanzado este año sustancialmente porque podemos empezar a incorporar, a realizar la gestión de estos primeros residuos. Y la ley
¿Cómo ha estado en la evaluación que ustedes pueden hacer en los últimos años? ¿Ha servido en algo? Porque usted lo decía, hay un reglamento y obviamente hay que ir haciendo ciertas actualizaciones. ¿Ha cumplido lo que al menos se esperaba de esta ley? Porque uno dice, bueno, tengo un espíritu en cuanto a lo que es el proyecto, pero tengo también una idea de lo que se puede realizar en cuanto a la realidad, aterrizarlo. Dentro de esa realidad, dentro de lo aterrizado, ¿se ha cumplido o no? O sea, si tú me lo preguntas en el papel, la ley es una buena ley. El Perfecto. problema está en los tiempos de implementación. Y eso obviamente contrasta con cómo ha ido cambiando el estado de nuestro medio ambiente, y mientras mayor sea la demanda de recursos de parte del ser humano, obviamente esta situación se va complejizando. Entonces, hoy día, pese a que es una buena ley, lo que necesitamos es justamente acelerar este proceso, y en ese sentido requerimos obviamente de que las empresas comiencen a tomar medidas independientes estén los reglamentos o no, de tal forma que nosotros podamos agilizar el proceso de implementación de las diferentes medidas que forman parte. Ahora, justamente con esto, con el tema de los tiempos, por ejemplo, el tema de los retrasos tal vez en la implementación o de no comprender finalmente cuál es la ley lo calificaba como este gran sistema de gestión colectivo. ¿Ha servido realmente? ¿Se han generado las instancias? Sobre todo pensando, estamos viendo imágenes, por ejemplo, de la comuna de Lo Barnechea, pero en otras comunas de menores ingresos, fuera de Santiago tal vez, en lugares más rurales, ¿se han generado los espacios y ha servido la ley realmente? Porque claro, es una ley que en el papel tiene un gran espíritu justamente, pero ¿ha servido eso o no? Bueno, qué bueno que me lo preguntas, porque creo que ahí está uno de los grandes desafíos. Gran parte de las personas que hoy día no reciclan, en base a estudios recientes hechos, por ejemplo, por el Pacto de la Basura, que ha liderado Fundación Chile, entre algunas otras instituciones, se ha reconocido justamente que gran parte de estas personas no recicla porque no tiene estos puntos limpios o puntos de reciclaje de manera accesible o cercano al lugar donde ellos viven. Por lo tanto, la distribución de estos puntos es asimétrica, lo que obviamente genera una desigualdad en las condiciones obviamente que tienen las distintas personas en nuestro país para poder realizar esa gestión. No importando obviamente ellas sean conscientes, no. Entonces yo creo que hoy día más que nunca la gente está consciente obviamente de los impactos que genera, sin embargo no están las condiciones distribuidas de manera democrática o equivalente a lo largo de todo el territorio. Entonces es hacia allá donde tenemos que avanzar. Por un lado, un compromiso espontáneo, ¿verdad?, que vaya más allá de la implementación de la ley, sino que trace metas más exigentes de parte de la empresa, y por otro lado, como instituciones públicas, a avanzar a la democratización de los diferentes instrumentos o medidas o espacios que tenemos las personas, obviamente, para poder realizar este proceso. Una de las cosas, por ejemplo, si uno piensa en distintas leyes que han involucrado, por ejemplo, endurecer las penas o ingresar nuevas legislaciones en pos de tal vez lo que son los nuevos pensamientos, que no era lo que se tenía antes, pensando ya, la ley Cholito, por ejemplo, algo que se abrió Claro. fue el tema de las denuncias. Hoy día existe una instancia para poder denunciar a una empresa que no está cumpliendo con esos puntos. Me voy a poner un imaginativo que no es imaginativo, inclusive, que me pasó. El otro día pedí una comida a domicilio y me llegó un empaque que esa empresa normalmente era en papel, en cartón. Uno entiende que es más fácil de reciclar. Me llegó en plástico. No sé si era reciclable, no sé si se puede reciclar ese plástico por los códigos que tiene cada uno. ¿Se puede denunciar esa situación para que también vayamos empoderando tal vez a la gente en esto de democratizar? Tal vez de nosotros tiene que partir. ¿Se puede justamente empoderar a la gente para que tenga una denuncia de esas empresas o no hay una instancia también? Sí, efectivamente se puede denunciar, sobre todo porque a principios del año pasado, el 2022, se aprobó y entró en vigencia la ley de plásticos de un solo uso, la cual prohíbe obviamente el uso y entrega de estos materiales como envolventes o recipientes de cualquier sustancia que se entrega habitualmente en el comercio. Esto no aplica solamente para los supermercados, sino que también aplica para la empresa del retail, aplica para los pequeños locales comerciales, mini market, en nuestros barrios, también como para las empresas de delivery. Así que efectivamente son cosas que nosotros como ciudadanos podemos denunciar. Y ahí obviamente se revela
que tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad, pero no en cualquier ámbito, sino que principalmente en el ámbito de la fiscalización, de tal manera que nosotros como ciudadanos, por un lado, podamos hacer las denuncias, pero también hay una buena capacidad de respuesta frente a estos temas. Exactamente, y por eso mismo lo consultaba, porque hay también una cuestión en cuanto al empoderamiento de los ciudadanos, en cuanto a también el reciclaje, conocer los puntos, usted lo decía, democratizarlo también, que no sean solo los sectores de las comunas del sector oriente, tal vez de Santiago, o las comunas más ricas de nuestro país, sino que todos puedan acceder a ella. Pero también hay un tema, por ejemplo, de conocimientos. ¿Tenemos realmente el conocimiento como chilenos de dónde reciclar, cuándo reciclar, qué cada tipo de plástico? Porque, pongámoslo, el plástico tiene como 10 tipos, por ejemplo, domésticos. Hay un plástico para, por ejemplo, los detergentes, hay otro para las comidas, ahí está el Tetra Pak. Uno piensa, todos los cartones de leche son Tetra Pak. No, no todos lo son, entonces hay tantas diferencias. ¿Se ha hecho también esa labor o la ley, la verdad es que quedó bien corta en cuanto también entregar los instrumentos de información para las personas y para que también entremos a un buen reciclaje, al correcto? Sí, exacto. Bueno, efectivamente, si hay algo que quizá le podemos criticar a esta ley es que efectivamente depende mucho del conocimiento del usuario. Hay otros modelos de gestión de residuos en el mundo en los cuales la disposición o la gestión de residuos finalmente se separa en residuos orgánicos versus residuos inorgánicos reciclables, y finalmente son las empresas o los intermediarios los que finalmente realizan la limpieza, tratamiento, reciclaje y disposición de estos residuos. Entonces creo que de acuerdo al modelo que propone esta ley, eso es uno de los ámbitos que debemos fortalecer, ya que nuestro sistema educativo actual entrega los conocimientos, pero nuevamente volvemos a esta simetría que hay en los diferentes estratos sociales, en donde vemos que efectivamente en los estratos más bajos, donde se encuentra en riesgo social, le entregan los conocimientos justos, y probablemente esa gente tampoco tiene el tiempo suficiente para poder invertir en estas actividades, obviamente que en otro contexto probablemente la podría haber realizado otro elemento, otro ente dentro de este panorama, de este sistema de gestión. A mí me ha pasado, por ejemplo, que tengo plásticos reciclables en mi casa, pero no los puedo llevar a los puntos limpios que tengo cercanos, porque lamentablemente no reciclan esos plásticos. Si la ley dice que se tienen que hacer cargo, se tienen que generar esas instancias, y yo como cliente las tengo que tener. Perfectamente, ahí lo decía Ariel, se tiene que denunciar esto, y obviamente hay que pasar la voz a que cada uno lo pueda denunciar para que así tengamos nosotros una fiscalización, ayudemos en esa fiscalización. Y lo otro también es acercarse al compost. Uno podrá decir, ¿qué voy a andar guardando basura orgánica? Créame, es una buena medida. Se puede hacer incluso en los departamentos. No hacerlo al interior, sino que, por ejemplo, llevar esos productos orgánicos para poder reciclarlos a una empresa que está haciendo compost, y así uno les completa el ciclo. Y ahí no quiero hablar mucho de reciclaje, sino que es completar el ciclo. Que una cáscara de una naranja finalmente se caiga al suelo, se pudra y genere, por ejemplo, el abono para un árbol, para que crezca un pasto, alguna planta. Eso es completar el ciclo, y algo que nos hemos olvidado, sobre todo en nuestra humanidad bien industrializada que tenemos en el último tiempo. Ariel Valdés, director del Magíster de Gestión Ambiental en la Universidad de San Sebastián. Tuvimos problemas ahí en la conexión, pero igualmente le queremos agradecer por estar con nosotros esta tarde en Chilevisión Noticias. Lo último, Ariel, para que también la invitación a la gente para que se haga parte, sobre todo en este Día Internacional del Medio Ambiente. Muy cortito. Hola Pablo, bueno, agradezco la invitación, lamento estos problemas de conexión, Sí, justamente relacionado a lo que decías tú, creo que no hay que perder de vista lo que está ocurriendo en París hoy día. Durante estos días se han llevado a cabo el tratado por el plástico, el cual va a definir a nivel internacional cuáles son las acciones que debemos seguir con respecto a la producción de estos residuos, así que hay que poner ojo en eso, porque de aquí a finales de año van a estar las directrices sobre este tipo de residuos en los cuales Chile también está formando parte. Y obviamente, en el marco del Día del Medio Ambiente, llamo a que la gente tome acción a nivel local, más allá de lo que diga la ley. Porque hoy día estamos con las cuentas en contra, no solamente a nivel de residuos, sino que también a nivel de producción de gases de efecto invernadero, deforestación y un sinnúmero de actividades que obviamente son generadas por el hombre y están afectando al funcionamiento de nuestro ecosistema y nuestro planeta. Así que el llamado es a tomar conciencia local, a cuestionarnos nuestro nivel de consumo y obviamente a aportar con este mensaje tanto a esta generación como a la generación que viene.
Perfecto. Ariel, muchas gracias por el contacto y también vamos a quedar atentos a lo que sucede en París, sobre todo con este nuevo acuerdo que nos puede cambiar nuestra legislación y también nos podría hacer un poco más acercarnos a la norma europea que a la norma normalmente nacional, que a veces se queda un poco más corta. Ariel Valdés de la Universidad de San Sebastián, gracias por estar con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Muy buenas noches.